Recuerdo que hace muchos años escuché una historia que siempre me quedó grabada en la memoria. Es la historia de un hombre que estaba en casa con una mujer. Pidió una pizza para cenar, recibió la caja en su casa y cuando se disponía a comer la pizza, descubrió que en su interior, en vez de una pizza, había fajos de billetes. Era realmente muchísimo dinero y seguramente que mucha gente no pensaría dos veces y se quedaría con ese dinero. Sin embargo, este hombre se sorprendió muchísimo por la situación. Decidió llevar inmediatamente el dinero de regreso a la pizzería para devolverlo, pues había sido educado a nunca quedarse con lo que no le pertenecía. Su padre le había enseñado desde muy pequeño que tenía que ser siempre un hombre honesto. Al llegar a la pizzería, el dueño del local agradeció muchísimo al hombre por su honestidad y decidió que sería una historia digna de compartir en televisión. Dado que el dueño del canal local era su amigo y era una excelente oportunidad. Quería que el hombre saliera en la televisión local para contar su historia y demostrar al público la honestidad que este hombre demostraba tener y que su padre le había enseñado desde muy pequeñito. Sin embargo, el hombre se negó a participar en esa entrevista televisiva. El dueño de la pizzería insistió varias veces, pero este hombre estaba decidido a no acceder a sus peticiones. Después de muchísima insistencia por parte del señor de la pizzería, el hombre tuvo que llamar a un lado al señor y le dijo que el motivo detrás de su negativa era porque la mujer que estaba con él en realidad no era su esposa, sino su amante, y que su esposa de ninguna manera se podía enterar que la engañaba con otra mujer. Esto nos enseña que a pesar de haber demostrado honestidad al devolver el dinero, el hombre no tenía integridad en otras áreas de su vida. Cuando escuché esta historia por primera vez, yo aún no había pasado la infidelidad de mi matrimonio y confieso que me daba mucha rabia saber que alguien pudiera fallar hacia su esposa, sin imaginar que años más tarde también yo le fallaría a mi esposa y lo peor de todo, que le fallaría a Dios. Con esta historia quiero hacerles reflexionar sobre la importancia de ser honestos, pero sobre todo íntegros en todas las facetas de nuestra vida, no solo en determinados momentos. La integridad es fundamental para mantener una coherencia y honestidad en nuestras acciones, aun cuando nadie nos está observando. Esta pequeña introducción nos lleva a hacer una pregunta muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre integridad y honestidad? Muchas veces pensamos que estos dos conceptos son sinónimos, pero la verdad es que hay una gran diferencia entre ellos y es importantísimo que nosotros, siendo cristianos y obviamente sin importar de qué denominación, entendamos la diferencia entre estos dos conceptos y así estemos apercibidos contra los engaños del enemigo. La integridad se refiere a la consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es la pureza del corazón, la rectitud en nuestras acciones y decisiones y la transparencia en nuestras relaciones con los demás. La integridad está directamente relacionada con el noveno fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. La Biblia también lo llama templanza. El dominio propio es la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos, viviendo una vida equilibrada y autocontrolada. La palabra en Proverbios 25-28 nos advierte: como ciudad derribada y sin muros está el hombre que no puede frenar su espíritu. Es decir, el dominio propio es esencial en nuestra vida espiritual, ya que nos permite resistir la tentación y vivir en obediencia a los principios bíblicos. Y eso es precisamente lo que me pasó a mí en ese momento en que todo ocurrió. La debilidad espiritual entró en mi vida
andaba completamente apartado de Dios. No oraba, dejé de ir a la iglesia. De hecho, dejamos de ir a la iglesia. Y eso pues hizo que se abriera una puerta que el diablo aprovechó para entrar e intentar destruir nuestro matrimonio. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo desarrolle el dominio propio en nosotros, aprendemos a tomar decisiones sabias y a evitar acciones que pueden dañarnos o afectar a otros negativamente, como fue el caso. Mis malas decisiones afectaron a mi matrimonio, a mi esposa, a mi familia. Además, el dominio propio nos ayuda a utilizar nuestros recursos, tiempo y energía de manera sabia, buscando glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El Espíritu Santo nos fortalece para superar las debilidades y a vivir una vida en santidad y consagración a Dios. Y así estaremos más firmes para aguantar las acechanzas del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por el otro lado está la honestidad, que se refiere simplemente a decir la verdad y ser sinceros en nuestras palabras. Es importante ser honestos, obviamente, en todo momento, pero la integridad va mucho más allá de la honestidad. La integridad implica un compromiso profundo con la verdad, la justicia, la moralidad, y nos lleva a actuar de manera coherente con nuestros principios y valores. Así como el hombre de la historia que conté al inicio del video, yo siempre he sido una persona honesta. La verdad, nunca me pasó por la cabeza quedarme con algo que no fuera mío, pero mi pecado me enseñó que a pesar de mi honestidad, en aquel momento no fui un hombre íntegro, todo lo contrario, aunque seguía siendo honesto. En la Biblia encontramos numerosos pasajes que nos hablan de la importancia de vivir con integridad. En Proverbios 11:3 leemos: la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los falsos los destruirá. También en Filipenses 4:8 se nos exhorta a pensar en todo lo que sea verdadero, noble, justo, amable y de buena reputación. La integridad es un testimonio poderoso de nuestra fe en Cristo. Cuando vivimos con integridad, mostramos al mundo que somos verdaderos discípulos de Jesús, que vivimos de acuerdo con su palabra y su ejemplo. En un mundo lleno de corrupción, hipocresía y mentira, la integridad es una luz que brilla en la oscuridad y nos permite ser testimonio del amor y la gracia de Dios. Por otro lado, la falta de integridad puede ser muy dañina para nuestra vida espiritual y para nuestra relación con los demás. Dice la palabra en Proverbios 10:9: el que va en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será conocido. Es decir, la falta de integridad puede minar nuestra credibilidad, destruir nuestras relaciones y alejarnos de la bendición de Dios. Si en ese momento de debilidad yo me hubiese puesto firme delante de la tentación, si hubiese controlado mi carne y sobre todo si hubiese buscado ayuda de Dios, le hubiese puesto mis cargas y hubiese derramado mi corazón pidiéndole ayuda, pues muy seguramente no hubiese caído en pecado, o si al menos hubiese pedido ayuda también a mi esposa en esos momentos en que me sentía mal con lo que estaba haciendo, en vez de quedar callado y hacer de cuenta que todo estaba bien, pues estoy seguro de que las cosas hubiesen sido muy diferentes y muy seguramente no hubiésemos estado separados por 7 meses. Hubiésemos podido resolver las cosas sin llegar al punto que llegamos. Por tanto, exhorto a cada uno de ustedes a vivir con integridad en todas las áreas de sus vidas. Que nuestra palabra sea siempre verdadera, nuestras acciones sean justas y rectas, y nuestro corazón sea puro delante de Dios. Que la integridad sea la marca distintiva de nuestro carácter y que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Señores, en conclusión,
La integridad es mucho más que simplemente ser honestos. Es vivir de acuerdo con la verdad y la justicia en todas las áreas de nuestra vida y reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres íntegros que glorifican su nombre en todo momento. Amén. Dios les bendiga. Si deseas consejería personalizada, será un gusto poder atenderte. Mi nombre es Rosy Brochero. Te estaré atendiendo a través de videollamada por la aplicación de WhatsApp. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía, hora Colombia. En cada video estaremos fijando el primer comentario donde encontrarás el enlace al calendario. Por ejemplo, aquí encontramos el primer comentario. Este es el enlace al calendario, está en azul. Clicas, esperas que cargue la página del calendario y aquí encontrarás el mes actual. Como te das cuenta, no hay citas disponibles para este mes, ya todas están asignadas. Clicas donde dice ver mes siguiente. Te abrirá el mes de junio en este caso. Los números en azul son los días disponibles de ese mes. Escoge el día que más te conviene, clicas en ese número y te abrirá esta siguiente pestaña. Allí te mostrará las horas que están disponibles durante ese día. En este caso, solo hay las 10 de la mañana. Si clicamos, por ejemplo, en el día 18, se abrirán 3 horas que están disponibles. Seleccionas cuál de ellas te conviene. Le das siguiente y te abrirá el formulario que debes diligenciar detalladamente sin equivocación, sobre todo en el correo electrónico. Aquí te abren los métodos de pago con los que estamos trabajando. Seleccionas cuál es el que más te conviene o tienes en tu país y le das programar evento. Nos llegará a nuestro correo el mensaje de la asignación de tu cita. Posteriormente te estaremos reenviando un mensaje a tu correo electrónico confirmando la cita. Al realizar tu aporte, te enviaremos un mensaje al WhatsApp confirmando el día y la hora en que tú y yo nos veremos.